37 minutos y se están concentrando muchos temas para el próximo mes de septiembre, todo porque será la conmemoración de los 50 años. Ha estado trabajando desde el Palacio de la Moneda en estos últimos días, no sin algunas polémicas, por ejemplo la salida de Patricio Fernández como asesor de las actividades conmemorativas. Vamos a abordar este y otros temas, también el clima político que se está viviendo en estos días en nuestro país, con Manuel Antonio Garretón, sociólogo, Premio Nacional de Humanidades 2007, a esta hora que ya está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, Manuel Antonio. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero comenzar analizando este ambiente que se está persiguiendo previo a los 50 años, ¿no? Es un año conmemorativo por sí solo, pero en el mes de septiembre sabemos que va a tener una carga distinta. Claro. Sí, no sé si me escucha bien. La última parte no. Ya. Yo le decía que este 2023, bueno, es un año conmemorativo por sí solo, pero en el mes de septiembre sabemos, y además con las actividades que se realicen de distintos sectores, desde el gobierno incluso, va a ser quizás con una carga distinta, Manuel Antonio. Eso le preguntaba cómo usted ha visto y ha percibido el ambiente en estos días en nuestro país. Bueno, yo creo que es evidente que el ambiente que ya, por otras razones, venía crispado, se ha crispado respecto a este punto. Ahora, yo creo que de todas maneras es bueno que se haya puesto en el debate aquello que no se había planteado como cuestión central y que yo creo que sí la es, que es el tema de que vivimos en una sociedad dividida y marcada básicamente por, digámoslo tal cual, el bombardeo a la moneda, el golpe militar y la dictadura. Y no hemos superado como sociedad ese aspecto que tiene que ver con el hecho que no se ha establecido el consenso ético necesario, fundamental, para generar una sociedad y una comunidad histórica respecto de un crimen fundamental que fue el crimen del bombardeo a la moneda y todos los asesinatos que ahí y después se produjeron y todo lo que vino después. Manuel. Pero el acto fundante es el golpe militar. Manuel, es el bombardeo a la moneda. Sí, la salida de Patricio Fernández como asesor de las actividades conmemorativas en este 2023, en septiembre particularmente, usted cuando se refería a esta salida decía que estaba haciendo un buen trabajo, pero de todas maneras generó mucho ruido, se habló hasta de negacionismo por parte de Patricio Fernández. ¿Cómo vio esta salida abrupta, por lo demás, esta renuncia que finalmente realiza Patricio Fernández una vez que estuvo muy expuesto a las críticas? Sí, yo creo que es lamentable que Patricio Fernández haya salido y haya sido atacado, haya salido del cargo y sobre todo haya sido atacado de la manera que ha sido atacado. Porque uno puede discrepar respecto de los énfasis, pero no puede condenar o atacar a Patricio Fernández como si fuera alguien que estuviera en las trincheras del negacionismo, de la cancelación o de lo que fuera. Para nada. Lo que pasa es que hay una conversación y discusión que hay que tener en torno a cómo se avanza para tener un consenso que pareció tenerse en el 2013, cuando sectores de la derecha joven como Eópolis plantearon que el problema que había que enfrentar era el que nunca la violencia puede ser usado contra el régimen y el Estado democrático. Nunca la violencia. Y que entonces eso era realmente un reconocimiento y una condena
virtual, digamos, eventual, posible, potencial al golpe militar. Y yo creo que se ha retrocedido en ese clima. Entonces, las personas que criticaron a Fernández y los grupos que criticaron a Fernández, lo que hacían énfasis en que ellos creían que ese aspecto no estaba suficientemente considerado. Y yo creo que era un error, yo creo que estaba considerado. Ahora, y entonces lo clave, ¿sí? Perdón, sí. Es que en este tiempo, cuando usted habla de consenso, cuando se ha hablado de acercamiento, todos los años que se cumple, una década más, me refiero al 2003, por ejemplo, cuando hubo un nunca más del ejército, cuando, por ejemplo, se abre Morandé 80, una puerta emblemática donde sale el presidente Allende después del golpe de Estado, cuando hubo, incluso se habla de los cómplices pasivos en alguna oportunidad, y a los 50 años, cuando debiésemos tener o esperar por lo menos que fuese una conmemoración aún más significativa, con un consenso quizás más amplio, no es así. Incluso hay una crisis política, una división en la izquierda después de casi ya medio siglo del golpe. A ver, hay varias cosas metidas en esa pregunta. Volvamos al tema básicamente de los 50 años. Yo creo que sí es cierto que hay una división más profunda, precisamente por lo fundamental que significan los 50 años. Claro. Y yo creo que se ha producido por parte de la derecha que respecto, por ejemplo, de el 2013, estaba dispuesta a aceptar, y que había alguien, como el presidente en ese momento, que hablaba de cómplices pasivos. Hoy día, ese clima, la derecha ha retrocedido en eso. Producto, yo creo, y eso me parece muy grave éticamente, producto de los triunfos electorales que ha tenido, que la hace pensar que puede tratar de defender y de imponer una visión histórica en la cual o todos son buenos o todos son malos, pero que no hubo algo que dividió para los chilenos para siempre y que es la raíz de todo el mal, que es el golpe militar. Estaban dispuestos a aceptarlo. Habían avanzado en eso. Y hoy día hay un retroceso. ¿Y cree usted, Manuel? Es evidente que lo hay, desde el momento que a alguien se le ocurre decir que, digamos, Pinochet era un estadista, o claro, mucho peor, digamos, porque puede ser una locura personal, pero que un diputado diga que él justifica el golpe militar. ¿Qué significa justificar el golpe militar? Eso es muy importante. Entender que si yo justifico el golpe militar, quiere decir que si se vuelven a presentar circunstancias como las que yo creo que dieron origen al golpe militar, entonces voy a apoyar cualquier otro se va a relativizar. Golpe. O sea, no hay un compromiso con el principio ético-político que bajo ninguna condición se puede derrocar a un gobierno. Claro. Y por eso es el punto principal. Sobre todo, que quien lo derroca son los que tienen el poder de las armas entregados por la sociedad y la Constitución a ellos para defender la democracia y no para otra cosa. Claro, por eso se entiende el punto, ¿no?, de relativizar, pero ¿cuánto de ese empoderamiento quizás que ha tenido por las elecciones, los resultados que han tenido en las últimas elecciones, un sector duro de la derecha, por ejemplo, Manuel Antonio, puede también incidir en que hay una izquierda que está dividida, que está en medio de polémica, que son muy contingentes, ¿no? Pero ahí, ¿qué tono habría que tener como para no caer en el negacionismo, sobre todo cuando ya lo decíamos, son 50 años que se podría esperar una conmemoración muchísimo más
simbólica y significativa. Pero es que el punto es decir, la pregunta es, ¿quiénes son los que niegan que el origen de las violaciones de los derechos humanos es el golpe militar? Que el quiebre de la institucionalidad democrática la produce el golpe militar con las armas que todos los chilenos a través de su constitución le han dado para defender la democracia. ¿Quiénes pueden negar que a partir en el golpe militar mismo está inscrito un crimen de lesa humanidad? Ya el bombardeo a la moneda es un crimen de lesa humanidad. Se niega eso. Entonces el problema es, no le pidan. La izquierda debate y debate sobre otras cosas, pero no debate sobre este punto central para pensar en el futuro del país. La izquierda tiene problemas, a mi juicio, los tuvo durante la Unidad Popular y se ha reconocido, y hay una enorme literatura, de la cual yo formo parte de ella, que ha hecho las críticas al proceso y al proyecto, y que ha hecho, y hoy día también hay un debate dentro de la izquierda, pero eso no tiene nada que ver con la justificación de un golpe militar que destruye la democracia y genera un régimen de terror y de violación de los derechos humanos. ¿Cómo es posible? Hoy día un columnista señalaba, es escandaloso, un columnista en el Mercurio, señalaba, es escandaloso que a 50 años haya un sector que no reconoce eso. Y yo lo único que digo como diagnóstico, que mientras no se reconozca esa cuestión elemental, fundamental, no tenemos un país, no tenemos una comunidad histórica, no tenemos futuro en nuestra convivencia como sociedad. Y no se dejó, porque no tenemos un principio ético. Y no se dejó abierta la puerta a este debate, quizás que era lo que señalaban desde el Partido Comunista y pidieron la salida de Patricio Fernández cuando se decía que había una especie de negacionismo o de ver qué etapa había sido la más dura de la dictadura. En fin, no se abrió ese debate, permitió abrir o a algunos sectores de derecha relativizarlo, Manuel. No, yo creo que es un error el haber planteado eso. Es una posición legítima, pero equivocada. Ahora, hay que también entenderla, que mucho de esa posición parte de las víctimas. Ahora, entonces la tarea del gobernante es, entendiendo y a partir del dolor de las víctimas, plantear un camino que parta por el reconocimiento del crimen central, pero que permita hablar con toda aquella población que hoy día dice que apoya o que apoyó el régimen militar, el golpe militar, pero que no son parte de los que lo instigaron y lo realizaron. Hay todo un sector de la sociedad que pareciera decir que justifica el golpe militar, pero que no es el grupo que organizó el golpe militar, que es la derecha básicamente, y desde Estados Unidos. Es un grupo que se plegó y que hoy día pareciera tener una opinión al respecto que pareciera no darse cuenta y por lo tanto no son apoyadores activos del golpe militar. Y por lo tanto hay que convencerlos, hay que mostrarles, hay que conversar con ellos. Y eso debe hacerse, hay que buscar las mejores maneras para ello. Lo fundamental es que el país tiene que tener un consenso mayoritario, independientemente de las posiciones políticas, que nunca un golpe militar puede ser una solución y que, por lo tanto, ese golpe es condenado. Ahora, ese es el punto. ¿cree que
en el mes de septiembre, particularmente cuando se realicen ya de manera más oficial en las actividades conmemorativas, debiese haber algún hecho en particular que marque quizás una inflexión, por lo mismo, como le mencionaba hace algunos momentos, cuando se reabre la puerta de Morán de 80 o cuando hay un nunca más del ejército. ¿Alguna señal en este año? Déjeme decirle respecto a uno de los puntos que usted señalaba. El nunca más del ejército es el nunca más a las violaciones de derechos humanos. No es nunca más intervendremos en quebrar la institucionalidad democrática, y porque a partir de eso la condenamos. Lo que las Fuerzas Armadas hicimos al hacer el golpe militar. Si la Corte Suprema reconoce eso, no errores, sino que jamás la Corte Suprema debió haber, aprobado el golpe militar. Si las instituciones señalan eso, sin buscar las explicaciones, las justificaciones, no, simplemente dicen, esto no lo debimos hacer, pedimos perdón, no solo por las violaciones de derechos humanos, por haber bombardeado la moneda. Eso nunca lo debimos hacer, porque eso es un crimen, y es un crimen que no ha sido castigado, es un crimen que no ha sido juzgado. ¿Me entiendes? Empecemos a hablar de los crímenes después del golpe militar. Y ahí se ha producido una cierta conciencia común que está muy bien. Pero empecemos a hablar después. Pero es que esos crímenes no se explican sino por el golpe militar. El golpe militar era para eso. Sí. Léanse los bandos militares. Léanse los bandos militares. Yo me he dedicado a estudiarlos eso. Los bandos militares es un llamado a matar. Hay uno de ellos que dice, por cada uno de nosotros que sea amenazado, caerán 10. Sí. ¿Qué significa eso? Un jefe de zona militar diciendo eso. Y eso es porque le habían dado la orden de arriba. Maten todo lo que sea necesario. Bien, Manuel Antonio Garretón, muchísimas gracias por haber hablado con CNN esta mañana. Que tenga muy buen día, buen fin de semana también. Muchas gracias a usted por la entrevista. Hasta pronto.